Bienvenidos a este conversatorio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aquí conocida como la Iglesia de la Roca, para dar comienzo a una nueva etapa donde vamos a comentar las lecciones del segundo trimestre de este año. El tema general es la guerra detrás de todas las guerras. Vamos a hablar del gran conflicto y desde luego del triunfo del amor. En esta ocasión tenemos a un invitado especial para este conversatorio, al joven, al doctor Jaciel Robles. Podríamos presentarlo como un joven a quien Dios ha bendecido con talentos especiales. Él es médico, egresado de la Universidad de Montemorelos y del TEC de aquí de Monterrey. Bienvenido, Jaciel. Hola, ¿qué tal? Estoy muy contento de estar aquí en esta ocasión, una vez más, para estudiar juntos y desarrollar el tema en esta ocasión del gran conflicto, ¿no? Ver qué enseñanzas tiene para que se puedan aplicar a nuestra vida en el día a día. Es cierto, y pues creo que no hay un ser humano que en algún momento de su vida no se haya hecho esa pregunta: ¿por qué sufren los inocentes? ¿O por qué le va mal a la gente buena cuando hay desastres y mueren niños inocentes, cuando hay un accidente causado por una persona en estado de ebriedad, cuando hay el anuncio de una enfermedad inesperada? Surge del corazón humano esa pregunta: ¿Dónde está Dios? ¿dónde está Dios? ¿Y por qué permite que pasen estas cosas? De hecho, se dice, ¿verdad?, que esas preguntas han dado lugar al ateísmo en algunas personas, ¿no? Por otro lado, Jaciel, la Biblia nos afirma que Dios es amor, en esa famosa cita de Primera de Juan 4:8. Entonces, ¿cómo un Dios de amor, verdad, puede también causar el sufrimiento? Entonces, esas preguntas vamos a tratarlas de responder durante todo el trimestre, y en esta primera aproximación vamos a buscar en la Biblia cómo podemos tener confianza en ese Dios de amor que nos dice: con amor eterno te he amado. Ahora, esa expresión de que Dios es amor ya podría poner una base en la discusión de esta primera lección, porque sabemos que el amor no se puede exigir. El amor no se obtiene por la fuerza, sino que el amor engendra amor, ¿verdad? El amor se expresa, pero respeta la libertad de la persona amada. O sea, tiene que ser voluntario. Tiene que ser De otra voluntario. forma no sería realmente amor. Correcto, entonces Dios es amor, pero Dios no obliga a sus criaturas, ¿verdad?, a que lo amen. El amor debe surgir voluntariamente de los corazones de quienes lo conocen. El apóstol Pablo dijo en este sentido, ¿verdad?: el amor de Cristo nos mueve, nos constriñe, nos motiva. Entonces, en ese contexto de libre albedrío es que pudo haber surgido el conflicto. Sí, ¿no? Y este conflicto pues tiene un origen que va más allá de la creación de nuestro planeta incluso, ¿no? Y la Biblia nos da un panorama de cómo fue el origen del pecado. Y si me permites, pues me gustaría dirigir la conversación hacia ese punto y llevar nuestra mente, ¿no?, a ese momento, a ese conflicto cósmico que tiene un origen precisamente en el cielo. Y para esto me gustaría leer Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 12, versículos 7 al 9,
Y son unos versículos que nos ayudan o que nos traen a la mente el escenario en el cual surge el pecado. Y dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí estos versículos nos muestran una escena donde hay una guerra. Y los protagonistas de esta batalla, por un lado está Miguel, sus ángeles, Dios, Cristo. Por otro lado, el dragón y sus ángeles. Y sabemos que el resultado de esa batalla fue que tanto Lucifer y sus ángeles son expulsados, por el diablo, ¿verdad?, de la tierra. Y entonces fueron expulsados del cielo. Puede surgir una pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que habiendo un mundo de perfección, como Dios pudo haber tenido un error al crear a Lucifer? ¿Por qué permitió que surgiera el pecado? Y es una pregunta que seguramente nos hemos hecho más de alguna vez. ¿Será que ya cuando Lucifer sale de las manos de Dios como un ser creado, ya tenía el chip del pecado? ¿O será que eso fue un proceso que surgió en su corazón? Porque pues, se podría culpar a Dios de haber creado al diablo, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Escritura al respecto? Ahí la Biblia nuevamente nos da una respuesta y nos ayuda. En Ezequiel 28, 12 al 15, nos da una descripción de las características que tenía Lucifer antes del momento en que surgiera el pecado en su corazón. Y estos versículos, Ezequiel 28, 12 al 15 dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y a continuación hace una lista de piedras preciosas, entre las cuales se encuentra el topacio, el jaspe, el zafiro, la esmeralda y el oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. O sea, Dios crea a Lucifer como un ser perfecto. Correcto, entonces Lucifer es la palabra que aparece allí en el original, ¿verdad? Nos dice lucero en Isaías. La palabra hebrea se refiere a un portador de luz, por eso de ahí viene también el nombre Lucifer. Entonces ahí el profeta Ezequiel dice: perfecto eras. Perfecto eras. Como todas las criaturas, esa perfección tenía la cualidad de libre albedrío, ¿no? Así es. Y entonces, ¿qué sugiere la Biblia que sucedió en el corazón de este ángel perfecto? Pues Lucifer llegó a desear ocupar el lugar de Dios. Llegó a desear que la oración que cada ser creado le rendía a Dios, reconociéndolo como su creador, se la otorgaran ahora a él, ¿no? Quiso usurpar el lugar de Dios. Y es interesante porque Ellen G. White menciona cómo incluso se le da una oportunidad, ¿no? Habiendo identificado esta tendencia que estaba mostrando Lucifer hacia rebelión contra Dios, se le da una amonestación de amor. O sea, no fue expulsado inmediatamente. No. El mal empezó a germinar en su corazón y se le dio tiempo para reflexionar, para arrepentirse. Sí, el amor de Cristo se manifiesta de esa forma, ¿no? Nos va persuadiendo. Hay una libertad que Él nos da, pero nunca nos obliga. De tal forma que Él trata de persuadirnos, cambiar nuestra tendencia a pensar. Tuvo su tiempo, digamos, de reflexión hasta que llegó a un punto de no retorno y entonces ahí se produjo la expulsión del cielo, ¿no? Así es. Muy bien. Ahora,
El Señor Jesús, estando aquí en la tierra, viene precisamente a enfrentar esa rebelión porque el diablo había distorsionado el carácter de Dios. Ya dijimos que Dios es amor, ¿verdad? Pero la mentira que este ángel rebelde esparció entre los ángeles es que Dios es un Dios cruel que tiene leyes injustas y ahora que ya se había producido la rebelión, lo acusa de que él era el culpable, ¿verdad? Precisamente porque sus leyes no se podían cumplir. En este sentido, es interesante las palabras de Jesús que definen el carácter del enemigo. En San Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De hecho, ¿recuerdas, Jaciel, que en la Biblia los nombres van a reflejar el carácter de quien lo lleva, ¿no? Por ejemplo, hace rato se mencionó a Miguel, y Miguel es un nombre hebreo que se traduce como una pregunta. ¿Quién es semejante a Dios? Ya vimos que Lucifer era el portador de luz. Pero ahora aquí vemos que Jesús le da otro nombre, dice es el diablo. La palabra diablo es de origen griego, diabolos, y significa mentiroso. Ahora, Jesús describe que no hay verdad en él. O sea, el diablo no puede convivir con la verdad. Todo lo que dice es mentira, tiene que ver con el error. Y Jesús dice que es el padre de mentira. Y como interesante, como la característica principal por la cual se le describa a Satanás es la mentira. Por otro lado, Cristo mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces vemos como el conflicto, ¿no? Son polos opuestos. No hay una línea media. Es o la verdad, o la mentira, o el bien, o el mal. Es cierto. Entonces Jesús sería la demostración del principio que está de un lado en el conflicto, y el diablo sería la encarnación del otro principio, la verdad y el error. Además, esto también nos lleva nuevamente a lo que se leyó en Apocalipsis, donde dice que la guerra empezó en el cielo y que Lucifer logró involucrar a la tercera parte de las estrellas o ángeles. Y ahí menciona algo interesante. Dice que con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas. Y nuevamente esa expresión, su cola, la cola, en la Biblia se usa como una alusión a la mentira. O sea, usó la mentira. Y debió de haber sido algo sorprendente para los ángeles, porque ellos no conocían la mentira. Sí, no fueron obligados. O sea, no fueron obligados a seguir a Lucifer, Satanás. Cada uno tuvo que tomar una decisión ante una experiencia nueva, porque ellos no habían sido confrontados con la mentira, no habían vivido en un ambiente perfecto. Y la tercera parte de ellos decidió seguirlo. Y una tercera parte decidió seguirlo. Ahora, Dios
cuando crea a la especie humana en esta tierra, también hace evidente que el ser humano tendría libre albedrío. Tan es así que después de colocarlo en el jardín del Edén, en un ambiente perfecto, donde tenían todo lo que ellos necesitaban para ser felices, ¿verdad? Dios hace patentes su libertad al poner un árbol que no debían tocar ni comer. El conocido árbol del conocimiento del bien y del mal, que está en Génesis 2, 16 y 17. Y entonces ahí el hombre tendría la oportunidad de demostrar su lealtad a Dios o usar equivocadamente su libertad. Ahora, esto nos lleva a algunas reflexiones hasta este punto de lo que hemos aprendido en estas citas bíblicas. En primer lugar, Dios no es responsable de los males que sobrevienen a las personas buenas. ¿Por qué? Porque todo el mal se origina en el adversario, ¿verdad? En ese ser caído que ahora tiene una hueste de ángeles, ¿verdad? Que están produciendo el sufrimiento, pensando que al hacer sufrir a la criatura, lastiman el corazón de Dios. Y eso nos lleva a la siguiente, ¿no? Ajá. Que es que no somos espectadores en el conflicto. Somos personajes activos, somos participantes del conflicto. Es cierto, el ser humano es un actor, no es un espectador, ¿verdad? Y es más, debido a la caída, nuestra mente es el mismo campo de batalla. Hay en nuestro corazón tanto el potencial de elegir hacer el bien, pero tristemente en nuestro corazón podemos dañar a otros, ¿verdad? Eso nos lleva a un punto muy importante. ¿Cómo responde Dios a la caída, ¿no? ¿Qué podríamos comentar acerca de cómo Dios ve, cómo los ángeles ven la caída del ser humano en ese conflicto que ahora ya estaba tomando otras dimensiones? Sí, bueno, agregando una lección al punto previo, una que me parece muy importante mencionarla es que si nosotros, sabiendo, conociendo que esta batalla también se libra en nuestra mente, en nuestro corazón, decidimos seguir el ejemplo de Cristo, de Dios, Él mismo podría expulsar al enemigo de nuestro corazón, así como lo hizo en el cielo cuando se origina el problema del pecado, ¿no? Eventualmente, la tierra se ve involucrada en este conflicto cósmico. Después de la expulsión de la tercera parte de los ángeles, surge en la mente de Dios crear una nueva raza, ¿no? La raza humana, con el objetivo de repoblar esa tercera parte de los espacios que en el cielo habían quedado desocupados. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿no? Cuando estaba terminando su misión aquí en la tierra, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar por ustedes. Entonces, ahí cabe lo que estás comentando, ¿no? De que Dios crea a una especie nunca antes vista. Así es. Con el propósito de repoblar el cielo. Inevitablemente, al crear una nueva especie, iba a llegar a un punto en el que los integrantes de esta tendrían que enfrentar o conocer el conflicto, ¿no? Dijimos, somos actores en este conflicto. Y ellos tendrían que tomar un papel activo en esta batalla también. Pareciera que Dios, o sea, en su infinito amor, pudiendo haber elegido
ahora quizás restringir, decir, ya que ya aprendí la lección de que darles libertad no es bueno porque ya surgió el pecado. Pero Dios en su infinito amor lo manifiesta precisamente dándoles la misma libertad que le otorgó a Lucifer cuando lo creó, ¿no? Y esa es una manifestación de amor. Sí, porque se ha dicho que si Dios hubiera creado al hombre como un autómata, el hombre no sería feliz, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que Dios crea esta especie con libre albedrío, ¿no? Pero ¿cómo va a usar su libertad? Y una evidencia de esto es precisamente lo que mencionábamos, que al crear la tierra en el Edén se coloca un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Que la instrucción respecto a este recurso fue muy clara, ¿no? No coman del fruto porque el día que él coman van a morir. La libertad considera la posibilidad de obedecer, no obedecer. Eventualmente Eva se acerca al árbol, entabla una conversación con Satanás, en esta ocasión disfrazado de una serpiente, ¿verdad? El cual le menciona que pues, lo que Dios dijo prácticamente no era verdad, ¿no? Que Dios le estaba ocultando algo y que de lo cual se enteraría solamente mediante el comer de ese fruto, ¿no? Incluso la Biblia sugiere que la serpiente era el animal más hermoso de la creación y que el estar hablando era resultado de que había comido de ese fruto, aunque sabemos que realmente quien estaba usando como un medio a la serpiente era el enemigo, ¿verdad? Así es. Y entonces sucede que como resultado de esa interacción que Eva tiene con la serpiente, se da una decisión que resulta opuesta a la instrucción dada por Dios. Eva, eventualmente Adán, deciden comer de este fruto. Y como resultado, ellos pues se abren como una puerta, ¿no? A una dimensión desconocida, una puerta que Dios deseaba tener cerrada. Y esa puerta tiene un nombre, ¿no? El pecado. Y al abrirse esa puerta, pues la humanidad se ve expuesta ahora al sufrimiento, al dolor, a la enfermedad y a la muerte. Y es a lo cual nos hemos expuestos hasta el día de hoy. Así es como nuestra tierra, nuestro mundo, quedó involucrado se involucra en el conflicto. Ok, ahora ahí vemos que como que Satanás tienta al hombre con el mismo móvil que usó para arrastrar a los ángeles, ¿no? Porque leímos en Ezequiel y en Isaías 14 que dijo, seré semejante al Altísimo. O sea, y como que aunque todo pecado va a ser infracción de la ley, pero en el fondo de su caída estaba como el deseo de ponerse en lugar de Dios, como de vivir en forma independiente, quitar a Dios de nuestro universo y ponernos nosotros en lugar de Dios. Porque llama la atención, ¿verdad? Que le dice a Eva, seréis como Dios, ¿verdad? Eso me recuerda el primer mandamiento, ¿no? Que dice, no tendrás dioses ajenos. ¿Será que en las decisiones prácticas que tomamos los seres humanos podemos poner nuestra voluntad en lugar de Dios? Nuestras decisiones, pues, que tienen que ver con todas las áreas de la vida. Por ejemplo, en la salud, ¿será que en algún momento podemos hacer de un hábito malsano nuestro Dios en lugar de seguir los hábitos que Dios nos propone para mantener nuestra salud? Sí, y así es como una gran parte de enfermedades son consecuencias, ¿no? De las malas decisiones que tomamos, ¿no? Decisiones que van en contra de las leyes de la salud que fueron instituidas por Dios, y a consecuencia de eso el cuerpo eventualmente va a manifestar una enfermedad,
¿no? Eso quiere decir que en todas nuestras decisiones debemos tomar en cuenta el contexto del conflicto, ¿verdad? ¿Qué principio va a estar en la base de nuestras decisiones? Ahora, ya el hombre ha sido objeto, ¿verdad? También de la caída, se ha involucrado equivocadamente en el conflicto, pierde su vestidura de luz, porque en la Biblia dice, se dieron cuenta que estaban desnudos, se esconden y tratan de cubrir su desnudez con hojas de higuera. También se cree, ¿verdad?, que el ambiente empieza a sentir los efectos de la caída. El aire quizás se enrareció, quizás las flores Comenzaron a marchitarse. comenzaron a marchitarse, Y ahí, pero perdón, algo muy interesante, algo muy semejante pasó en el cuerpo. A partir de ese momento, las células comenzaron a morir y tuvieron que ser reemplazadas por otras. Y es un proceso que no se detiene desde que nacemos hasta que y llega el ahorita momento de vamos a morir. ver precisamente por qué no murieron inmediatamente, aunque el proceso Empezó, la muerte de comenzó. la enfermedad, la vejez, la muerte ya había empezado, ¿no? Entonces, en Génesis capítulo 3 vemos una escena de juicio, ¿verdad? Dios llama a Adán y Eva a juicio y al responsable o al culpable del conflicto, en primer lugar en el cielo y ahora de la caída de Adán y Eva aquí en la tierra, pero asombrosamente, porque sí hay una sentencia de juicio, como resultado del juicio, se le dice a lo que ya comentabas, ¿verdad? Se le dice al hombre, puesto que has comido del árbol que yo te dije que no comieras, desafortunadamente vas a morir, ¿verdad? Dice, y así como fuiste tomado del polvo, así vas a regresar a la tierra, porque polvo eres y al polvo regresarás. Y también hay una sentencia sobre la mujer, ¿verdad? De que sus partos serían dolorosos, ¿verdad? Y que habría que tener cuidado porque el conflicto se manifestaría en sus relaciones conyugales. Sin embargo, antes de la sentencia encontramos una promesa y vamos a leerla en San Juan 3:15 y es la siguiente, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Esta declaración se constituye en el primer anuncio del Evangelio. Por eso los teólogos le llaman el protoevangelio, el primer anuncio del Evangelio. ¿Y en qué consiste la buena noticia? Bueno, aquí hay algunos elementos, ¿verdad? Se dice que habrá una enemistad, aunque ahora el ser humano ya había perdido su naturaleza santa y su naturaleza había cambiado, se había tornado en una naturaleza pecaminosa o carnal. Lo que antes era normal en su naturaleza santa, el hacer el bien, ahora lo normal era La tendencia era hacia la tendencia del pecado. Como dicen las gentes mayores, ¿verdad? Lo malo se pega fácilmente, pero ¿cómo nos va a costar hacer lo malo? Lo bueno. Sin embargo, aquí se habla de una enemistad. O sea, no iba a ser fácil para el enemigo controlar al hombre. Pero eso no es todo. Se habla de una simiente de la mujer. ¿Quién sería esa simiente? Tendría que ir de la descendencia, ¿no? De la mujer.
que eventualmente es un puesto que ocupó el Mesías, Jesús. Entonces, en cada generación, quizás se hicieron la pregunta, ¿cuándo va a aparecer esa simiente? Quizás cuando nació Caín, iban a Cuando pensar que nació era... Caín, pensaron, ¿no será el Mesías, el Redentor del mundo? Hasta que apareció Jesús, ¿verdad? Como dice la Biblia en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, ¿verdad? Entonces, pero aquí también en esta promesa se anuncia que la simiente obtendría la victoria en el conflicto. Y eso apunta hacia la cruz. Precisamente, ¿verdad? En finales de marzo, a principios de abril, en el mundo cristiano se habrá recordado aquella semana llamada ahora la Semana Santa, donde Jesús, en forma asombrosa, ¿verdad?, cumple esta profecía. Decide llevar sobre sí los pecados de toda la humanidad, como dice Isaías 53. Se convierte en nuestro sustituto y derrota al enemigo en la cruz. Sí, es interesante cómo el desenlace final, o sea, el destino del enemigo en esa misma promesa se manifiesta, ¿no? Cuando menciona la rivalidad que habría entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, se menciona el final, ¿no? O sea, tú le harías en el talón, pero ella te herirá en la cabeza. Aunque no sería fácil para Jesús, porque dice que sería herido en el talón y eventualmente moriría por el veneno de la serpiente. Pero al mismo tiempo, él le aplastaría la cabeza a Satanás. Y qué ventaja para nosotros, ¿no? Ahora en nuestros tiempos tener un versículo que nos recuerde que la victoria, si así lo aceptamos también, la victoria está asegurada. Correcto. Jesús, haciendo eco de esta promesa, dijo en San Juan 12, 31 y 32, lo siguiente en cuanto a la victoria en la cruz, ¿verdad? Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Podríamos, voy a leer el siguiente versículo. Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y el verso 33 dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, Jesús está anticipando el resultado de su muerte en la cruz, ¿no? Dices, el príncipe de este mundo será echado fuera, porque aunque fue arrojado del cielo, al arrebatarle el gobierno de este mundo a Adán, tomó el lugar del príncipe. Todavía tenía acceso a los atrios celestiales porque se hacía pasar por el príncipe de este mundo. Pero al morir Jesús en la cruz, sería desenmascarado en su carácter, ¿verdad? Delante de todo el universo. Sí, quedó echado por tierra su argumento de que en una vida de devoción, de obediencia a las leyes de Dios era imposible. Y esa verdad se fue manifestada por la vida de Jesús, ¿no? Su vida de obediencia. El diablo trató de hacerlo caer. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y finalmente, entonces, él voluntariamente, Jesús pone su vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y Jesús pronuncia unas palabras que repercutieron en todo el universo. De esas famosas 7 palabras, unas de ellas fueron: consumado es. Ese fue su grito de victoria. Pues estamos llegando al final de este conversatorio. Finalmente,
¿Cómo podría entonces alguien que está pasando por una situación crítica encontrar fortaleza en la victoria de Jesús? Algo que me llama la atención es que en esos momentos que fuimos repasando de la historia, Dios está presente en cada uno de ellos. En el inicio del conflicto cósmico, Él trata de persuadir, de convencer, amonesta a Lucifer para tratar de que cambie su decisión. Eventualmente no lo hace y es expulsado. Dios de forma activa expulsa a Lucifer, ¿verdad? Su acción no queda ahí. Cuando crea la raza humana, les da la libertad, ellos caen, no se hace a un lado. Él de manera activa otra vez se involucra y les presenta un plan de salvación, que precisamente él sería el principal elemento de ese plan de salvación. Qué mayor acción que dar su vida a morir en la cruz, ¿no? Y actualmente él sigue intercediendo por nosotros. Entonces él quiere involucrarse. Un rol de sumo sacerdote, ¿no? Estar con nosotros, nos comprende, dice, es un sumo sacerdote que simpatiza porque fue tentado. Entonces él ha estado presente en cada etapa. Nunca se ha apartado, aunque así lo quisieran hacer ver muchas personas, pero él nunca se ha apartado de nosotros. Bueno, podríamos decir en conclusión de que en la cruz triunfó el poder del amor y quedó desenmascarado el amor al poder, que es el principio que dio origen al conflicto. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este conversatorio. Queremos agradecer a Jaciel Robles, nuestro invitado. Gracias por la invitación. Y también a nuestro hermano Antonio Padilla, quien es nuestro productor. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.